Queridos hermanos, los saludo en el bendito nombre de Jesucristo de Nazaret. Estamos esta noche aquí reunidos para compartir el mensaje de la palabra de Dios y esperamos que sea de mucha bendición para la vida de todos ustedes. Vamos a levantar una oración para pedir al Señor que sea su Espíritu Santo que nos hable. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por este momento que estamos aquí reunidos con todas las personas que observan y reciben esta palabra, Señor, a través de las páginas sociales. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que tu Espíritu Santo ministre en nuestros corazones, nos ministre, nos hable, nos anime, nos aliente, nos fortalezca y pueda ser de bendición para todos nosotros. En el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 1, 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando hablamos del poder de la palabra de Dios, nosotros entendemos que el Evangelio que estamos predicando no es un sistema doctrinal, no es una fórmula religiosa, es una palabra viva la cual creó todas las cosas que nos rodean. La Biblia dice en Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Todo el universo, todo lo que nos rodea, toda cosa creada está guardada y reservada por la misma palabra que la creó. Ahí viene la fuente de poder de la que hablamos. Dice en 2 de Pedro 3:7, los cielos y la tierra que ahora existen están guardados y reservados por la misma palabra que los creó. A tal punto que podríamos citar un ejemplo, cuando Jesús de Nazaret estuvo todo el día hasta la tarde predicando, y luego sube a los discípulos en la barca, muy agotado, dice Mateo 8:26, y se quedó dormido. Y cuando venían navegando en la barca, se desató un temporal, vientos huracanados muy fuertes, las olas embravecidas comenzaron a golpear la barca. En esta pequeña barca iba los 12 discípulos, más Jesús son 13, y el agua comenzó a entrar por los bordes de la barca, y la barca comenzó a hundirse. Entonces los discípulos, aterrados y atemorizados por la situación, despertaron a Jesús diciendo, Señor, Señor, despierta que vamos a morir ahogados. Y Jesús se despertó y les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué teméis? Y solo ordenó a los vientos y a las olas, y al instante se calmaron. Y estos dijeron, ¿quién es este hombre a quien los vientos y las olas obedecen? ¿Por qué? Porque la palabra lo creó todo. La palabra que creó todos los elementos de este mundo, esa palabra de poder de la que habla Romanos 1:16, es la palabra que nos ha sido conferida por Dios. Por eso dice que nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, porque la letra mata, sino del Espíritu, porque el Espíritu vivifica. Lo que hace que la palabra de Dios tenga poder es cuando el que recibe el mensaje y predica su palabra está siendo respaldado por Dios, tiene la unción del Espíritu Santo en el mensaje y en la predicación, de tal manera que ese mensaje pueda llegar al corazón más duro, al hombre más perverso, a la persona más extraviada. No importa que hables de un homosexual, de un drogadicto, no importa que hables de una prostituta, de un alcohólico, porque cuando la palabra de Dios penetra el corazón de alguien, dice la Biblia, es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra de poder
es la que Dios nos ha entregado. Por eso dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El Evangelio que nos ha sido entregado por Jesucristo. Dice 1 Corintios 4:20, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Cuando el Evangelio pierde esa virtud del poder, se vuelve literatura, se vuelve teología, se vuelve un sistema religioso, se vuelve un conocimiento teológico teórico. El Evangelio no es ese. El Evangelio es un poder que transforma, un poder que cambia, un poder que salva. Por eso dice, para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Ahí nos hace entender que el evangelio que tenemos que predicar, si usted va a predicar el mensaje y se pasa unas cuantas horas orando para que Dios honre su palabra, lo que sale por su boca es poder que cambia, poder que transforma. Por eso este mandamiento nos ha sido delegado no solamente al pastor de la iglesia, no solamente a los evangelistas, a toda la congregación, porque la Biblia dice, este mandamiento os doy, id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Y todo lo que usted ya sabe en mi nombre, en mi nombre, en mi nombre y en mi nombre, harán proezas. Esa es la promesa que Dios nos dio con una palabra viva, potente y poderosa, capaz de transformar y salvar. Cuando nos manda ir por todo el mundo y predicar el evangelio, tenemos que comenzar por casa. Porque si nuestra casa está extraviada, si nuestra casa está perdida, ¿cómo me voy a parar en las calles a dar testimonio de un Dios que cambia? Por eso ahora que estamos todos en cuarentena reunidos en casa, es el momento más apropiado para compartir la palabra de Dios con nuestros hijos, con nuestra propia familia, para sentarnos a leer la palabra de Dios, para conversar acerca del camino de la salvación y de la fe, porque tenemos que ganar primero la Jerusalén. Dice, por todo el mundo, comenzando por la casa, para poder dar un verdadero testimonio de la gloria y del poder de Dios que transforma, que cambia, que salva y que hace maravillas en medio de su pueblo. Por eso tenemos que entender esto, y no solo esto, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios son los principios de su palabra con los que nos enseña a alcanzar y a echar mano de la vida eterna. Esos principios de su palabra, que es la justicia de Dios revelada en las Escrituras, esa es la que genera, se recibe por fe y a la vez dice por fe y para fe. ¿Por qué? Porque esa misma palabra nos alimenta, nos habla y fortalece nuestra fe. Como dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De tal manera que al predicarla bendecimos a otros, al escucharla bendecimos nuestra propia naturaleza, nuestro propio ser, porque así como el ser humano necesita alimentarse, necesita alimento físico, el ser espiritual que ha nacido de nuevo necesita también ser alimentado. Dice en 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Por eso tenemos que compartir esta palabra comenzando por casa, ya que ahora es un momento especial donde todos estamos reunidos en familia.
donde todos estamos sin acceso a salir y solo salimos para comprar alimentos y luego estamos el resto del día juntos, en vez de perder el tiempo con tanta internet, en vez de perder el tiempo con juegos, en vez de perder el tiempo de tantas maneras, podemos compartir el mensaje con nuestra propia familia, revelando y hablando acerca de las cosas que están aconteciendo, para meditar en la palabra de Dios, para alimentar nuestro ser espiritual, para no descuidar nuestra comunión con Dios. Ese mandamiento comienza por Jerusalén, comienza por casa. Usted y yo tenemos que comenzar por casa. Siéntate con tus hijos, siéntate con tus hijas, comparte este mensaje. No estás hablando una historia, es poder de Dios para salvación al que cree. Es poder de Dios, es justicia de Dios que alimenta mi ser interior y al mismo tiempo hace incrementar mi fe para que mi confianza, mi seguridad y el corazón de Dios se sienta contento y alegre, porque dedicamos este tiempo de cuarentena a poder compartir el mensaje de Dios con nuestra propia familia, poder compartir el mensaje de Dios con nuestros propios hijos y poder alimentarnos espiritualmente para que cuando todo vuelva a la normalidad, nuestra comunión con Dios no esté debilitada, al contrario, esté más fortalecida y que estos días difíciles que todos estamos atravesando tengan un propósito de bendición para usted, para mí, para todos los que escuchan este mensaje. Yo les dejo esta reflexión para que usted se reúna en casa con su familia, para que usted comparte esta palabra de poder, esta palabra que hizo los cielos, la tierra, la Pléyades, el Orión, la Osa Mayor, la Osa Menor. Recuerde, en Romanos 1:20 dice, lo invisible de Dios se hace claramente visible a través de las cosas hechas por Él, de modo que no tenemos excusa. Todo el universo da testimonio de la existencia de Dios. Su palabra los hizo y en su palabra están reservados y guardados. Y esa es la palabra que usted predica, una palabra poderosa, una palabra capaz de transformar la vida de quien sea, sin necesidad, hermanos, solamente buscando el rostro de Dios para que su presencia nos respalde. Yo les dejo esta reflexión a manera de poder compartir con nuestra propia familia, compartir en la misma Jerusalén este mensaje. Que Dios les bendiga grandemente. Vamos a levantar una pequeña oración para que la bendición de Dios repose sobre todos nosotros. Señor, bendice a todos los que están compartiendo este mensaje. Bendice a todos los que están recibiendo esta palabra. Que esta palabra cale hondo en sus corazones, que haga reflexionar el tiempo que están pasando juntos en casa y no lo están aprovechando. Puedan reflexionar de compartir hoy, mañana, pasado y todos los días que tengamos que atravesar por esta situación con sus propias familias, alimentando sus corazones. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga.